Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 32, versos 3, 4 y 5. Dice: entonces todo el pueblo apartó los artillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Este es el tema 55 y ustedes saben el tema, ¿verdad? El becerro de oro. Que son 35 versículos y que algunos vamos a caminar un poquito rápido, en otros nos vamos a detener, pero que el Señor nos ayude. Amén. Cada vez, hermano, que alguien predica sobre estos versículos, o aún uno los lee, cuando lo leemos nos parece a nosotros, hermanos, incomprensible cómo es que un pueblo que había experimentado milagros extraordinarios, que dentro de la teología se llaman milagros como casos únicos, en esta historia de Israel se ha hecho un becerro de oro. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que cuando leemos esta narración del capítulo 32, por lo regular pensamos, por lo regular decimos: qué infidelidad de este pueblo. ¿Le ha pasado eso? De repente lo leemos y llegamos a pensar, o se nos hace, qué incomprensible es que se hayan hecho un becerro de oro. Qué incomprensible es cómo este pueblo escogido por Dios y que está gozando de privilegios inmerecidos ha decaído tanto espiritualmente, cuando Dios, hermano, había manifestado ya su poder y su compasión sobre ellos. De repente nosotros, al leer estos pasajes bíblicos, llegamos a pensar de esa manera y podemos llegar a decir eso: no puedo entender cómo este pueblo, que ha gozado de privilegios tan grandes, de milagros que ya no se volvieron a ver y no se van a volver a ver, esté en esta instancia haciendo un becerro de oro. Quizá usted diría: yo no lo haría, yo no llegaría a ese extremo. Quizá usted lo diría, quizá yo lo diría. Bueno, aunque no nos parezca, o aunque nos parezca incomprensible, la iglesia en ocasiones no está muy lejos de vivir este suceso o de parecerse a este pueblo. Aunque nos parezca incomprensible, repito, la iglesia en ocasiones no está muy lejos de parecerse a este pueblo. Es más, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, ya estando la iglesia fundada, parece que la iglesia tenía la misma actitud de este pueblo cuando les dice en el capítulo 10: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces, cuando nosotros escudriñamos, hermanos, detalladamente este trágico suceso, podemos ver que la iglesia en general no está muy lejos de parecerse a este pueblo, donde podemos caer en hacernos dioses de muchas cosas. Podemos hacernos dioses del trabajo, dioses del dinero, dioses de algún esposo, de alguna esposa, dioses. Y en ocasiones cambiamos a Dios sin darnos cuenta. Lo cambiamos en ocasiones por otras cosas. Con esto podemos hacer memoria, hermano, en volver a repetir algo que en varias veces hemos dicho: que los descuidos en la vida espiritual son peligrosos. Que los descuidos en la vida espiritual
hace que tomemos decisiones sin la voluntad de Dios. Que los descuidos en la vida espiritual hace que nos hagamos impacientes. Que los descuidos en la vida espiritual en ocasiones hace que nos hagamos dioses y comencemos a confiar en ellos. Repito, y la iglesia en este suceso no está muy lejos de parecerse a este pueblo. En este capítulo 32, amados hermanos, nosotros lo conocemos como el becerro de oro. En este capítulo 32, Moisés está culminando de estar 40 días en el monte Sinaí en presencia de Dios, donde el Señor le está dando los 10 mandamientos y la ley. El Señor le está dando la forma cómo tiene que hacer el tabernáculo para los actos de adoración. El Señor le está dando la forma cómo tienen que ser los utensilios, cómo tienen que ser las vestimentas sacerdotales, qué elementos tiene que usar para los actos de consagración. Y en el tema pasado vimos cómo el Señor le deja saber a Moisés quiénes serán los artesanos a quienes se les han repartido dones, se les ha dado sabiduría y ciencia para la elaboración de todo lo que el Señor está mandando hacer. Por eso en el capítulo 31, verso 18, si usted lo lee, tenga su Biblia abierta, dice, y dio a Moisés. Es decir, el Señor está culminando ya. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Decir, Moisés, hermano, ya lleva 40 días en presencia del Señor. Y desde que subió Moisés al monte Sinaí, desde el capítulo 20 hasta aquí, el capítulo 32, Moisés sigue ahí y está a punto de culminar todo lo que el Señor le está mandando hacer. Sin embargo, cuando Moisés está a punto de descender, hay un suceso desagradable que ocurre en el pueblo de Israel. Hay un suceso, hermano, que desenmascaró la verdadera superficialidad de la supuesta relación que tenía este pueblo con Dios. Hay un suceso que sacó a la luz la falsa vocación de este pueblo. Hay un suceso que después de más de 5 siglos todavía, amados hermanos, se sigue narrando, se sigue enseñando. Hay un suceso donde un pueblo le da la espalda a un Dios fiel. Hay un suceso del cual lo nombra Éxodo 32, lo nombra Deuteronomio 9:16, lo narra Nehemías 9:18, lo narra Hechos 7:41, lo narra Primera de Reyes 12:28, lo narra Segunda de Reyes 10:29, lo narra Segunda de Reyes 17:26, lo narra Segunda de Crónicas 13:8, lo narra Oseas, lo narra los Salmos. Es decir, nosotros al escudriñar este suceso y al ver cómo a través de toda la palabra del Señor, este suceso es recordado, mire bien, no es recordado porque Dios quiere sacarle los pecados del pasado, no. Este suceso, a través de toda la Biblia, es recordado porque aunque parezca incomprensible, muchas veces este suceso es un pecado que está presente en muchos cristianos. ¿Cómo? ¿O cuáles? No hagan dioses de las cosas que el Señor les da. No confíen en las cosas que el Señor les da. No cambien a Dios por las cosas que el Señor les da. No digamos que las cosas que el Señor nos da son las que nos sacan a nosotros adelante. Aunque parezca incomprensible, amada iglesia, este pecado en muchos cristianos sigue presente.
porque hacemos dioses de cualquier cosa en ocasiones. ¿Cómo podemos dividir estos versos? En el verso 1 vemos la impaciencia de este pueblo. Del verso 2 hasta el verso 6 vemos la fragilidad del liderazgo. Del verso 7 al verso 10 vemos la reprensión de Dios. Del verso 11 al verso 14 vemos la intercesión de Moisés. Del verso 15 al verso 20 vemos el desenfreno del pueblo. Del verso 21 al verso 25 vemos la reprensión al liderazgo. Y del verso 26 al verso 35 vemos las consecuencias de este pecado. Porque si nosotros ponemos todo y al último ponemos a Dios, estamos haciendo dioses. Y quiero que sepa, amados hermanos, que va a haber consecuencias de todo ello. No podemos poner todo y al último dejar a Dios. Número 1, vemos la impaciencia del pueblo. Capítulo 33, verso 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vaya delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire bien, hermanos, una de las virtudes más difíciles que se desarrolla en el cristiano y que sin duda el Señor hace que se desarrolle es el saber esperar. El saber esperar. El saber esperar, hermano, o el saber que las cosas se hacen al tiempo de Dios, es algo que como cristianos difícilmente a veces aprendemos. En este pasaje vemos que todo este trágico suceso, hermano, comenzó con no saber esperar. Y al final, por no saber esperar, este pueblo manifestó lo que había realmente en su corazón. Porque a veces no sabemos esperar y queremos algo, y queremos algo, y queremos algo, y como no esperamos lo tomamos, y después vienen las consecuencias. Dice el verso: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Mire bien, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, donde experimentaron de primera mano milagros portentosos, hermano, hasta la llegada de Sinaí habían pasado 3 meses. ¿Se da cuenta? 3 meses. 3 meses que salieron de Egipto y llegan a Sinaí, más 40 días donde Moisés está en presencia del Señor. Hablamos cerca de 4 meses y 1 semana. Más o menos. ¿Qué es esto? Esto es que no había pasado mucho tiempo donde ellos habían vivido aquellos milagros portentosos. Por lo tanto, todos esos milagros ellos los tendrían que tener bien presentes en sus mentes y en sus corazones. Mas sin embargo, aproximadamente después de 4 meses y 1 semana, este pueblo decide dejar al Dios de Israel. Por eso más adelante en un verso el Señor dice: pronto se apartaron. Deciden darle la espalda a Dios. Pastor, pero hace 4 meses experimentaron milagros únicos y lo tendrían que tener bien presente. ¡Qué ingratos! Sí, pero ellos pronto lo olvidaron. Pronto lo olvidaron. Lamento, hermano, decirles que en ocasiones la iglesia de Cristo no está muy lejos de parecerse a este pueblo, ya que muchas veces, después de un culto donde Dios nos ha hablado y donde Dios nos ha bendecido con su presencia, rápidamente olvidamos. No sé si esto le ha pasado a usted. Olvidamos lo que el Señor nos habló y lo que el Señor hizo por nosotros en un culto, en un servicio. En ocasiones, al salir de la puerta, olvidamos y hacemos lo contrario. ¿Le ha pasado? Hacemos lo contrario de lo que el Señor nos habló.
nos gozamos en la prédica, decimos amén en la prédica. Hay hermanos que cuando el predicador está predicando, hay hermanos que dicen duro, pastor. Pero al salir de la puerta, olvidamos lo que el Señor nos habló y lo que el Señor hizo por nosotros. Porque quiero que sepa que desde que entramos al culto, el Señor está haciendo la obra en nosotros. Dice el verso: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate. Hermano, no había pasado mucho tiempo donde ellos habían experimentado milagros y rápidamente lo olvidaron. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos, dice, que le haya acontecido. Bueno, ellos sí sabían dónde estaba. Sí, el pueblo, hermano, se impacientó. El pueblo olvidó quién es su Señor. Repito, había pasado desde que salieron de Egipto hasta esa instancia cerca de 4 meses, un poquito más de 4 meses, y tendrían que tener bien presentes los milagros. Mas sin embargo, el pueblo no pudo esperar. El pueblo no pudo esperar y comenzaron a apartarse. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Esto nos enseña que saber esperar es una virtud. Esto nos enseña que las cosas de Dios llevan su tiempo. Hermano, las cosas del Señor llevan su tiempo. Esto nos enseña que las cosas no van a pasar cuando tú y yo queramos. No van a pasar antes ni después, sino en el momento que Dios decida. Esto nos enseña que la impaciencia causa en nosotros que olvidemos su palabra y olvidemos en ocasiones a quién estamos sirviendo. ¿Qué estamos viendo aquí en este verso? Una falsa vocación. La falsa vocación del pueblo, ya que algunos días anteriores, mire bien, habían dicho: haremos todo lo que el Señor nos diga y obedeceremos en todo. Mas sin embargo, ahora están haciendo lo contrario. ¿Qué van a hacer, hermanos? Un ídolo. ¿Qué van a hacer? Un falso Dios. ¿Qué van a hacer? Van a poner su confianza en lo que ellos tienen. Y un cristiano puede caer en las mismas condiciones. Es decir, aquí vemos que este pueblo se deja llevar por sus emociones, manifiesta su falsa convicción, dejan a un lado la palabra de Dios, toma decisiones fuera de la voluntad de Dios y se olvida completamente de la gloria de Dios. No tenemos que olvidar, hermano, lo que el Señor nos habla en cada culto y en cada servicio. Amén. Ahora, ¿a quién va este pueblo? ¿A quién va, hermano? Verso 2. ¿Lo tiene? ¿A quién van? A Aarón. Verso 2. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Mire bien, en este verso, hermano, nosotros vemos que el pueblo va a Aarón y vemos aquí la importancia o la convicción que tiene que tener un siervo de Dios. Es decir, el pueblo quería hacer lo que quería. Y Aarón, en vez de exhortarles, le tuvo miedo. Aarón está haciendo, hermano, lo que el pueblo quiere cuando Aarón sabe quién es Dios. Dice: y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Es decir, Aarón, amados hermanos, les tendría que decir, ¿qué les tendría que decir Aarón? Les tendría que decir: no.
No, yo tengo mis convicciones. No. Aarón tendría que decir, tenemos un pastor, hay que esperarlo todavía. Aarón tendría que decir, hermanos, no, ustedes no tienen la razón. Sin embargo, hermano, se puso en tela de juicio su convicción. ¿Y sabe qué? Dios lo estaba viendo. Dios lo estaba mirando. Porque meditando yo en esto, si Aarón hubiera tomado una decisión con carácter, seguramente Dios lo hubiera respaldado. Mas sin embargo, en Aarón tenemos a una persona complaciente. Pregunta, ¿qué quería el pueblo? Desenfreno. El pueblo quiere hacer algo que se le tenía prohibido. El pueblo busca un líder que los complazca. Y lo primero que le dicen a este pueblo que no hagan, hacen. ¿Cuál es el primer mandamiento y el segundo? No tendrás dioses ajenos, no tendrás imagen. Entonces, ¿qué quería el pueblo, hermano? Que Aarón los complaciera. Fíjese bien. Y vemos ahí la importancia de un siervo de Dios. Mire bien, cuando historiadores investigaron por qué Roma duró bastante como imperio, descubrieron que Roma a su pueblo le daba dos cosas. Número uno, les daba de comer. Y número dos, les daba entretenimiento o diversión. Comer y entretenimiento. Comer y entretenimiento. Y cuando hay comida y entretenimiento, difícilmente un prudente, porque si hay gente prudente, difícilmente un prudente dirá, estamos mal. Estamos haciendo las cosas mal. Amados hermanos, ¿cuántas cosas se han metido a la iglesia como entretenimiento para complacer al pueblo? Aarón comprometió su convicción, comprometió la palabra. Nosotros no vemos que discutió con ellos cuando Aarón también fue testigo de esos milagros portentosos. Pregunta, ¿qué había en Aarón, hermanos? Fragilidad. Era un líder complaciente. Y esto no solamente, amados hermanos, es aplicable para un pastor, sino para cada padre, para cada esposa que lidera su casa, donde muchas veces las esposas nos piden cosas o les piden cosas que al meditarlas, esas cosas no glorifican a Dios. Era un líder complaciente. ¿Vas a hacer esto y esto no glorifica a Dios? Bueno. Verso 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. ¿Cuántos hermanos? Todo el pueblo. ¿Cuántos hermanos? Todo el pueblo. Me temo, amados hermanos, que cuando se trata de algo que es perteneciente al mundo, en ocasiones nos gastamos sin medida. Que no precisamente es algo tan malo, pero de repente nos gastamos sin medida, de repente cuando hay algo concerniente al mundo. Pero cuando se trata de la obra de Dios, hermano, me temo que nos puede llegar a pesar. Mire bien, cuando el pueblo salió de Egipto, la Escritura dice que Dios puso gracia para que este pueblo se le diera oro. ¿Recuerda? Y todo ese oro que ellos tenían, hermano, Dios los había dado
donde tendría que ser usado para la elaboración de los utensilios del tabernáculo, mas sin embargo ahora ese oro lo están usando para hacer un becerro. Verso 4. Y él los tomó de la mano de ellos. Y mire lo que dice el verso, porque después Aarón se arrepiente. Dice, no, esto salió de chiripa. Dice, no. Dice el verso 4, y él lo tomó de mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Es decir, lo que hicieron, el becerro lo hicieron con toda la intención. Mire bien, con toda la intención. Lo que hicieron no fue algo accidental, sino que sabían lo que estaban haciendo, tanto que en el verso dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue con toda la intención. Es decir, a este becerro se le dio forma. Este becerro, hermano, no salió nada más porque sí. Tanto que ahora están diciendo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y repito, es tan fácil que un cristiano caiga en hacer dioses y llegar a pensar que uno sale de las pruebas o de las circunstancias difíciles por su dinero o por su trabajo o por sus habilidades. Es tan fácil caer en eso y hacer nosotros de eso dioses. Verso 5. Y viendo esto Aarón, mira lo que hizo, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fiesta para Jehová, hermano. ¿Pero qué tiene que ver eso con un culto? Pero si el Señor no tiene nada que ver con esa fiesta. Dice pregonó, como decir, esto vamos a hacer para honrar a Dios. Hermano, las formas, cómo debemos de honrar a Dios, Dios las pone y no nosotros. Amén. Verso 6. ¿Y qué hicieron al día siguiente, hermanos? Miren lo que hicieron, Madrugaron. Andaban apresurados para venir al culto. No, mi hermano. Andaban apresurados y madrugaron para hacer una actividad que no tiene nada que ver con lo de Dios. Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque este pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. La palabra corrompido, hermano, es la misma palabra que se usa en Génesis 6:11 cuando dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, es decir, por no pedir dirección, por tener un liderazgo a cargo, blandeque, porque ese líder comprometió sus convicciones, porque ese líder complació al pueblo, el pueblo se corrompió. Verso 8 dice, pronto. ¿Cómo, hermanos? Pronto. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 9, dijo además Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto este pueblo es de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. ¿Quién puede resistir la ira de Dios, hermano? Nadie. El único que la pudo resistir fue Cristo en la cruz por nosotros. Verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte?
Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra esta descendencia toda esta tierra que te he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer con este pueblo. Era un pecado grave, hermano. Algunos eruditos interpretan que este pecado era similar al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque recuerda que ellos murieron, ya que al becerro de oro le estaban atribuyendo algo que Dios había hecho por este pueblo. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las pruebas que pasamos nosotros, no las pasamos por lo que nosotros tengamos, sino porque Dios es fiel y ha tenido misericordia. Amén. Verso 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo, hermano? Estaba desenfrenado. Es decir, por no saber esperar, por confiar en lo que ellos tenían, por hacerse dioses, por poner en lugar de Dios lo que ellos tenían, cayeron en un desenfreno. Verso 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que has traído este gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron, a los dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Verso 24, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartalo, y me lo dieron. Y mira lo que dice el verso. Y lo eché en el fuego, y salió este becerro de oro. ¿Sí se da cuenta de lo que está diciendo Aarón? ¿Qué está diciendo Aarón, hermano? Está tratando de excusarse. Está tratando de excusarse. Es decir, Moisés no está. Recuerda, hermano, Moisés no está. Está Aarón. Hay un caos en el pueblo y el líder a cargo, que se supone que es el que debe de poner orden, se está excusando. Que es Aarón. ¿Qué dice? No, pues es el pueblo. ¿Tú los conoces? ¿Tú conoces que este pueblo endiosa cualquier cosa? Este pueblo me dio oro y mira lo que salió. Un becerro, como si dijera, salió por accidente. Hermanos, ese becerro no salió por accidente. Y muchas cosas de las que nosotros hacemos o provocamos no salen por accidente. Ay, te grité, ay, fue un accidente.
Cuando el esposo le grita a la esposa, ay, sorry, accidente. No, no fue accidente. Es que no cambias. No cambias. Cuando la esposa le contesta mal, el esposo no. Ay, fue un accidente, fíjate. No, no fue accidente. Es que no cambias. ¿Qué dijo Aarón? Tú los conoces. Hermano, ese becerro no salió por accidente. Y muchas de las cosas que nosotros mismos provocamos en ocasiones no salen por accidente. El poner primero mi trabajo que las cosas de Dios, eso no es por accidente. Fue un accidente. No, eso no es por accidente, es una decisión mía. Eso no es por accidente. ¿Sí me explico, hermanos? Les diré algo. Nadie deja de orar por accidente. Amén. Nadie deja de orar por accidente. Nadie deja de venir a la iglesia por accidente. A menos que haya chocado, no sé. Nadie deja de ayunar por accidente. Nadie deja de leer la Biblia por accidente. Porque la realidad es que cambiamos a Dios por otras cosas. Esa es la realidad. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Este pueblo sustituyó a Dios por un becerro. Y la iglesia en ocasiones le pasa igual. Sustituimos a Dios por el trabajo. Sustituimos a Dios por una piñata. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra convicción? Hermanos, ¿dónde está nuestra convicción? Ejemplo, los judíos, como ejemplo, los judíos ortodoxos, en tiempo de que está el 4 de julio, están las celebraciones, como un ejemplo les doy, ellos no dejan de ir a la reunión. Y en ocasiones la iglesia, hablando en general, deja la reunión por una piñata. Deje ir a su hijo a la piñata el domingo. No, mi hijo tiene que ir a la iglesia. No sea exagerado, no, tiene que ir a la iglesia. Mire bien, si yo quiero que mis hijos crezcan con convicciones fuertes en cuanto a los asuntos del Señor, la convicción se debe de ver en mí primero. En mí primero. ¿Por qué? Porque si usted comienza a cambiar al Señor por una cosa, después lo va a comenzar a cambiar por cualquier cosa. Se lo va a hacer fácil después. Hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Hermano, es que no se dio cuenta que en la Walmart había ofertas, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, la Walmart tenía el Black Friday, hay que aprovechar. Bueno, resultó usted ser más fanática del shopping que de nada, hermano. Si usted comienza a cambiar al Señor por cualquier cosa, o por una cosa, después lo comenzará a hacer por cualquier cosa. ¿Qué dijo Aarón en el verso 24? Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartalo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro, como decir, esto salió de chiripa. Y no, el becerro no salió por accidente. Fue algo planificado, algo planeado. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron
Fue algo planeado. Verso 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, desenfrenados, le dieron de comer a la carne hasta el mal no poder. Hermanos, creo que nosotros tendremos que meditar qué es primero en la vida de nosotros, o qué convicción tengo yo. Amén. Porque no estamos muy lejos de este suceso en parecernos a este pueblo, cuando en ocasiones cambiamos al Señor por cualquier cosa. Podemos por un trabajo, por lo que sea. Y vino consecuencias. Verso 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué dice el verso 27? Vamos ahí. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, a su amigo. Qué duro es eso, hermano, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacará acerca de vuestro pecado. Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que está escrito, que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos en su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó, ¿quién, hermanos? El líder. ¿Sabe qué? Todos murieron. Ahí murieron 3,000, pero después a todos les cayó plaga. Todos murieron. Todos. ¿Sí recuerda quién entró a la tierra prometida nada más, verdad? Josué y Caleb. Todos murieron. ¿Por qué? Porque como exponen algunos comentaristas, este pecado lo comparan con el pecado de la blasfemia, donde le atribuyeron al becerro de oro milagros que Dios había hecho en ellos. Hermanos, ¿estamos muy lejos nosotros de parecernos a este suceso? Donde muchas veces nos hacemos dioses de las cosas que el Señor nos da, de un trabajo, del dinero, de posesiones, de habilidades. Donde este pueblo cambió a Dios por un becerro. Y donde muchas veces el pueblo, la iglesia, cambia al Señor por cualquier cosa. Y todo eso es peligroso. Repito, hermanos, Aarón se excusó y dio a entender que había salido nada más porque sí este becerro. No, todo fue planificado. Y como le dije anteriormente, nadie deja de orar por accidente. Nadie deja de leer la Biblia por accidente. Nadie deja de congregarse por accidente. Nadie pone su trabajo primero y después a Dios por accidente. Todo es planificado. ¿Dónde está nuestra convicción en Dios? ¿O cómo está nuestra convicción?